estamos en Deambulando con un guionista, un creador de historias que ha transitado por muchos escenarios de este país, sobre todo por la televisión en los años 80, Juan Guillermo Izaza. Y 90. 80 y 90, ¿cierto, Juan? ¿Cómo vas? Ah, ¿quién yo? Bien. ¿Qué más? A Bueno, ver, Juan, ¿qué más? Bien, bien. vamos a hablar hoy un poco como de toda esa experiencia, de toda tu vida en la televisión, en el cine, en ese movimiento de una televisión de los 80 muy importante, pero hablemos un poco de ese Juan en Medellín antes de llegar a ese mundo. ¿Cómo Cuando fue? era pues como una persona corriente, todavía no era pues ese semidios que... No, ay, hombre, no me hagas caso. No, ¿qué te digo? No, hay muy poquito que decir, muy poquito que decir. Pues, infancia normal. Bueno, en algún momento iba a estudiar medicina, sí, eh, pero como que me pudo el mundo de la representación. Hice un poco de teatro con Gilberto Martínez. Sí, Ah, sí, ¿en dónde? Aquí en el Pablo aquí, ¿no? Tobón. En todas partes nos íbamos para pueblos, de todo. Y yo era actor pues de él, Pero, malo, era muy malo, ¿cierto? Sí, y ¿eso fue tieso, qué año más o menos? era muy tieso, en parte porque el personaje que me tocaba tenía una pata de palo, pero pues hacía otros personajes y también me quedaban así como con pata de palo, sí. ¿Qué obra recordás de ese momento? Pues nuestra obra emblemática era la historia de la muñeca abandonada. Bueno, eso en todo caso, Freidel nos batió escama toda la que pudo con esa obra. José Manuel José Manuel, hermano, Entonces estuviste en ese mundo del teatro de los sí, sí, sí. 70 en Sí, Medellín. de los 70, finales de los 70, ya casi arrancando para los 80, eh, pues ya no era la prehistoria, era la historia antigua, pero ¿Y cómo había sido, en qué momento Juan empieza a decir, hombre, no es la actuación en el teatro, mm, voy a estudiar algo que tiene que ver con comunicaciones, con cine? ¿Cuál fue tu carrera o en qué momento pues haces no, ese clic? pues no, en algún momento dado, mm, no fue que dijera que no fue con el teatro, o sea, ya estaba en el teatro y ya estaba empezando a estudiar. No, primero me tiré como un semestre de psicología, esos semestres de esa época en la Antioquia que duraban como 2 o 3 años. Sí, y hasta que dije, no, a acabar aquí nunca me voy para Bogotá y a comunicación también. Sí, allá pues estaba, y en Bogotá me encontré pues con un profesor del colegio que estaba trabajando allá en la Javeriana, entonces me dio trabajo en el Centro de Medios Audiovisuales en la Javeriana y Bernardo Nieto, Sotomayor, sí, profesor de ética, sí, ex cura, pues yo estudié con los curas. Entonces me dio trabajo ahí en el Centro de Medios Audiovisuales proyectando películas, ¿En qué colegio habías estudiado acá en Medellín? en el San Ignacio, En San Ignacio. sí. O sea, Entonces, pues que no soy como todos esos gamines que nos están mirando. es- No, de aquí es- es motico. y entonces arrancaste en ese centro de producción de la Javeriana. Sí, como a trabajar trabajar y estudiar, trabajar y ¿Y qué estudiar. hacías ahí de trabajo? Pasaba películas ya y ya después, pues era la época, una época que creo que fue pues como crucial como en esa fusión que se dio como entre el cine y la televisión. Fue la época en que por primera vez llegaron aparatos portátiles de grabación a Colombia, eran las famosas UMATIC, son las primeras grabadoras y cámaras de televisión a color de un tubo. Bueno, eh, entonces eso fue un momento en el cual, digamos, la televisión empezó a adquirir un lenguaje cinematográfico, porque entonces ya no, pues hasta ese momento lo que diferenciaba la televisión del cine es que la televisión
vos tenías que grabar todo de chorro, así fuera un dramatizado. Era como tirar una obra de teatro y se graba en estudio, en caliente a dos cámaras y había un productor que está pasando de una cámara a la otra. Sí, aquí con la televisión portátil ya se introduce el concepto del montaje, que es lo que pues emparenta esos dos lenguajes. Eso fue muy, Y entonces te tocó vivir todo ese sí, momento, ese meterte. momento. Entonces, pues yo dije, es bacano, esto es como hacer cine, sí, pero sin dolor. ¿Entendés? Sin esperar a ver si la película salió, quedó bien revelada, no, nada. Todo listo. Y se edita como se edita una película. Se le monta el audio, se le monta el video y vos no tenés que grabar en orden ni nada, pues. Sí. ¿Y en qué momento empiezas? Pero entonces ahí dejaste de actuar, te dedicaste al tema de Sí, montaje, producción, sí, edición. sí, claro, ahí, sí, en qué momento, bueno, también de la mano de Bernardo, sí, él se salió de allá, entonces yo iba como detrás de él, entonces él fue a trabajar a una productora, bueno, en ese tiempo se llamaban programadoras, ¿cierto? Porque el Estado, dijéramos, no cedía todo el espectro, sino que alquilaba pedacitos, ¿cierto? Y las programadoras llenaban esos pedacitos con sus contenidos. Entonces se fue a Punch, una, eh, Punch. una programadora, y, y, y pues en esa época, vos sabes que aquí la televisión, dijéramos, es eh, hija del radioteatro por un lado y del teatro por el otro, pues en lo cual se emparenta con la televisión pues a nivel mundial que también estuvo muy, pues produjo sus primeros dramatizados, los primeros contenidos de ficción muy de la mano de obras de teatro. Aquí también, entonces, aquí se hacían adaptaciones de obras literarias. Entonces, Punch iba a hacer una adaptación de una obra que se llamaba David Copperfield. Y Sí. entonces hubo como una especie de convocatoria y Bernardo me dijo, no, pasa pues una propuesta a ver qué. Sí, recuerda que él era profesor de ética mío. Dijo, yo no puedo interceder por vos, allá hay un jurado y toda la cosa, pero métete a ver. Y entonces sí me metí y sí, Te traje un detalle. Ya. para mí, Sí. ay hermano, no, A mí me dijeron que usted ay, no comía sino de esto. ay fue mamá. No, eso es lo que yo pienso que es. Ay hermano. Pues, no, hermano, yo así sí sigo viniendo y pues tranquilo, me puedes preguntar lo que quieras, ¿Oíste, Juan? preguntas ¿Por qué tu íntimas, obsesión con las empanadas argentinas? como, hermano, porque, ¿qué te digo? Quedan muy cerquita de la casa, Me- ¿entendés? Pero realmente yo esto no lo había visto hacer sino a mi hija y a unos tíos de ellos, pues que le den a uno un regalo pues de algo que a uno, pues no sé si comérmela, la voy a poner aquí un momentico y me la voy a ir comiendo a medida de pues porque es que ella me mira, yo la miro. ¿Cómo era en Mm, esa época producir televisión? Tú hablaste como de un hallazgo tecnológico ahora para la televisión colombiana. Es decir, sí, era pasar a hacer un cambio fundamental en la manera de sí, sí. producir. Pero ¿cómo era producir esa televisión? En Que ese momento había, dijéramos, era como un momento de transición. Todavía se producía, pues, y estoy hablando específicamente del tema de la ficción televisiva, de lo que llamamos el dramatizado. Era un momento en el cual todavía se producía en estudio, con escenografía, con luces, pues, luces con una parrilla de luces, eh, con elementos de utilería, etcétera, etcétera. Sí, pero la gente empezó rápidamente a asimilar las posibilidades que la tecnología de punta, que eso era una tecnología de punta en ese momento, le estaba
le estaba ofreciendo y empezaron a salir, empezaron a salir a exteriores. Sí. Antes de salir a exteriores en ese momento era salir con una unidad de televisión donde se hacía lo mismo que se hacía en estudio, sí, o sea, grabar a 3 cámaras o 4, se cubría un evento, cualquier cosa, pero así como lo estamos haciendo aquí, de principio a fin sin cortar ni editar. Bien, entonces en esa época empezaron a haber cosas como, además, mucha gente que había tenido estudios cinematográficos y que estaba también en teatro, las programadoras los empezaron a llamar. Sí, por ejemplo, Jorge Alitriana, Pepe Sánchez, Carlos Duplá, bueno, y un montón de otros que se me escapan ahora, el que hacía de Clima Currutia también, un personaje, empezaron a llegar al mundo de la televisión llevando como toda esa formación cinematográfica que tenían detrás y con la posibilidad de salir a exteriores, sí, y de planear una producción, pues mejor dicho, de planificar, o sea, con la idea en la cabeza de poder descomponer la acción en planos que después se montaban en la mesa. Entonces empezaron a producir cosas realizaciones que en mi opinión, dijéramos, conforman como una época dorada de la televisión colombiana. Fue una época donde se montaron obras, se montó a García Márquez. De las mejores, García Márquez ha tenido o tuvo un romance frustrado con el cine. Sí, casi que pues el cine siempre iba un poco vergonzante detrás de la grandeza literaria de la grandeza literaria de García Márquez. Pero la televisión, me parece, la televisión colombiana se le puso a la altura. Jorge Alí Triana hizo una versión de, ¿cómo es que llama eso? La muerte, Crónica de una muerte anunciada, eso, Crónica de una muerte anunciada, que en mi opinión es una de las mejores puestas en escena de una obra de García Márquez. Sí. Después la llevó al cine, sí, y la versión cinematográfica, abajo, de esas cosas tan raras. Vos entonces te fuiste metiendo en esas programadoras de ese momento, Punch, Sí, RTI, no sé, un montón que surgieron en ese momento y que marcaron, digamos, la televisión, porque como tú dices, hizo un gran cambio y mm, empezaste a meterte en el tema de los guiones y de sí. escribir. No, yo me metí de entrada en el tema de los guiones. Yo empecé escribiendo, como te decía, una adaptación de una obra de Dickens, David Copperfield. Sí, y esa fue la escuela. Después eh, eh, empecé a trabajar en la programa, como una productora de los curas que era Sempro, ¿cierto? Por todas mis conexiones a alto nivel con, ¿Crees que, con, voy a hacerte un paréntesis aquí, con los reverendos padres? No me preguntes eso, por favor. crees que es muy importante en Colombia ¿Qué? tener conexiones a alto nivel para, Para todo mi hijo. Es para... que, pues, además que eso es una de nuestras formas favoritas de democratización de la corrupción, ¿cierto? La palanca. La palanca es, digamos, la forma más doméstica de ser uno corrupto. Sí, todos hemos utilizado la palanca, yo la he utilizado, lo llevamos en el ADN, no podemos, por eso no caen los corruptos acá, porque es que todo el mundo dice, hombre, pues, no es, si él lo hace porque yo lo hago, si no, pues yo lo he hecho, pues, ¿cómo le va a reclamar a alguien, pues, que lo hace eso? Lo malo de la rosca es no estar en ella, sí.
Pero no, dijéramos, las conexiones, como te dije, funcionan pues también en el sentido de que si alguien conoce tu talento, sí, pues te ahorras uno, dos o tres pasos en llegar a donde ese talento puede estar funcionando. O sea que dijéramos, más bien es como los contactos, es como decía Turbay, es la corrupción reducida a sus justas proporciones. Sigamos entonces, Juan, contando entonces Borra eso, borra eso. esa... No, aquí no se edita No, nada. es que sí, claro. Aquí Bueno, ¿qué? hiciste esa escuela con David Copperfield, pero hubo... También hubo una pequeña escuela con digamos, videos institucionales dramatizados. Sí, ya en Sempro. Entonces ya Sempro, en Sempro trabajaba un director que había llegado, se casó con una colombiana, se llamaba Alfredo Tapan. Sí, y que pues en algún momento creo que entró eh, Bernardo Toro a trabajar ahí, una persona que venía del mundo de la educación y dijo, ve, quiero hacer una serie que hable sobre la educación. Que él era como un pedagogo, ¿cierto? Y que y Alfredo Tapan, este director mexicano que después hizo también carrera en la televisión comercial, dijo, yo tengo una propuesta que es una propuesta que él la concibió como para canales mexicanos. Eh, no me acuerdo en este momento cómo se llamaba exactamente, pero él la tenía y se la presentó. Él en esa época, bueno, entonces él dijo, esto hay que colombianizarlo. En esa época yo había hecho trabajo aquí en Medellín con Juan Camilo Jaramillo, sí, que también trabajó en el mismo grupo, en el, en- eh, creo que lo primero que intentamos montar fueron las tiadas de Jean Genet, que requería de dos actores hombres para Ujú. hacerlo. Sí, afortunadamente ya no quedan, bueno, ya no digamos que afortunadamente ya no quedan esas fotos mías con falda de florecitas, sí, eran faldas Ya negras no que... de papelina y, bueno, se perdió eso para la historia. Bueno, entonces yo fui a trabajar él tuvo un accidente y yo le dije, pues, te puedo recomendar allá, yo les hablé de Juan Camilo, él estuvo por allá, y pues finalmente Bernardo le encomendó la adaptación de esa idea de Alfredo Tapan a Juan Camilo. En algún punto del proceso, eh, eh, Clara Barona de Ayerbe, una persona con la que yo había hecho estos videos institucionales, dijo, no, necesitamos que Juan esté ahí, eh, no sé eso, no sé para qué. Sí, no sé por qué, ni por qué dijeron eso. Pero eso es Eh, décimo grado. exacto, entonces, eso es lo que después se llamó décimo grado. Ahí, Entonces, era entonces ahí, una idea sí, mexicana mm, que se fue juntando gente alrededor sí, de... que se fueron, sí. Eso marcó el inicio de una Mm. televisión muy fuerte hasta mediados de los 90, que era una televisión que buscaba ser más educativa. Bueno, a ver, un momentico, yo no estaría tan seguro de que buscaba ser más educativa. Dijéramos, décimo grado marcó el inicio de una serie de series que abordaban el tema de lo juvenil, bien fuera desde el universo, desde el universo de lo educativo o desde el universo de lo barrial o del universo de lo familiar. Pues entonces
o series como Conjunto Cerrado, Ujú. De pies a cabeza, donde yo también estuve trabajando, pues porque ya, pues no es que lo vayan encasillando a uno, sino pues que, este tiene experiencia en esto, entonces venga para acá, ¿cierto? Y si hubo una corriente que culmina en esa época, eh, creo que lo último que se hizo fue Francisco el Matemático, ¿cierto? Entonces, sí se generó un género, un género juvenil, sí, sí lo hubo. Eh, pero dijéramos que la ruptura que hizo décimo grado tuvo que ver con el tema de los parlamentos y los diálogos. Los diálogos como te decía, la televisión, la televisión en Colombia es hija de la radio y la ficción televisiva es una hija de la ficción radial, sí, que es una ficción, lo que llamaríamos el radioteatro. Entonces, consecuentemente, tenía mucho de ese estilo de dicción, de construcción gramatical del radioteatro, que nosotros lo heredamos del radioteatro mexicano y del radioteatro cubano, ¿cierto? Porque ellos arrancaron primero, entonces eran esos diálogos engolados, sí, donde todo el mundo hablaba como obispo, ¿cierto? Y entonces había grandes figuras eh, de, de los libretos, de la ficción, de la dramaturgia televisiva del momento, como Julio Jiménez, que para mí es un maestro en la construcción de tramas melodramáticas y en darle como otra vuelta de tuerca. Él también a su manera le dio un giro al género, bueno, pero eran todavía muy emparentado con el melodrama, ¿cierto? Tal como lo conocimos en aquella época. Entonces, eso Eso hace esa... llegó hablando así como de la calle y una cosa muy importante es haber podido participar en el casting de los... Sí, porque bueno, tanto Juan Camilo como yo, como libretista, participamos activamente en el casting. Eso, pues, sin saberlo nosotros de alguna manera, fuimos un poco más que simplemente guionistas y dijéramos que es una figura que se acerca más a lo que en la actualidad es el showrunner, ¿cierto? La persona que se encarga de darle como forma toda la a toda la puesta. cosa. Sí. Eh, Incluso la música, ¿no? la música, en la música estaba Jaime Valencia, que ustedes se acuerdan, pues, o los que ya están viejitos como yo, y de pronto unos más peladitos se acuerdan de Ana y Jaime. Bueno, y eso todavía suena y la hija mía los oye y tiene su playlist de Ana y Jaime. Y Jaime Valencia era también muy de la casa creo que él estudió en el San Bartolo, pero en el San Bartolo Mayor. Sí, bueno, en todo caso él era muy de la casa allá y el man empató con eso súper bien pues él era amigo de Iván Benavides. Iván Benavides le hizo la letra al tema de décimo grado y bueno, eso a su manera fue un kit y dijéramos parte de la banda sonora de una generación, De muchas, de porque yo muchas creo que generaciones, sí. no hay colegio en Medellín, en Colombia, que no, en décimo grado no No, no pongan pongan y no nada. hagan hasta coreografía. Sí, Juan, no, yo también he hecho coreografía. vamos a ir terminando, es una conversación, digamos, corta. Ah, sí. Vos, después de toda esa historia, de ese momento, de, digamos, los éxitos televisivos Mm. de ese momento en los que participaste, cómo sientes hoy el tema y el proyecto de vida de Juan Guillermo Izaza?
sigue buscando, sigue creando. Bueno, sí, 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 o sea, lo que pasa es que eso es como, es casi que un vicio solitario la escritura, o sea, uno no puede parar uno, entonces cada vez que dijéramos, no estoy en una, pues no estoy peleando por la papa diaria, vuelvo a vuelvo a los libretos y a las propuestas y con mayor o menor éxito, porque entonces ya el mercado se ha vuelto una cosa, pues como todo mercado, se ha ido llenando y cada vez van y van saliendo comunicadores de las fábricas de comunicadores y, pues hombre, se va saturando el mercado y entonces ya uno es una vocecita más. Sí, pero sí, sigo con eso y sigo con el tema ya más desde la pedagogía de compartir las experiencias en seminarios, a través de laboratorios de medios, etcétera, etcétera. Te quedaste ya estos años después de haber vivido mucho en Bogotá, en Medellín, Sí, y, y los paisas somos como las truchas. las truchas. Pues siempre vamos a desovar a la quebrada Entonces viniste a donde. tener tu hija a Sí, Medellín. exacto, desové aquí. Un desové precioso. Bueno, Ujú. pero ¿tú qué sientes en Mm, Bogotá, industria televisiva fuerte hace muchos años? ¿Por qué mm. Medellín no ha construido una industria en televisión sabiendo que hay supuestamente... Pues, es muy sencillo, por lo mismo que en Medellín no tenemos gobierno central. ¿Por qué en Medellín no hemos tenido presidencia de la República? Pues que es porque la presidencia está en Sí, Bogotá. El Ministerio de Comunicaciones está en Bogotá. Los grandes capitales están en Bogotá. Las industrias tienen sede en Bogotá. Si vos vas a tratar de vender pauta, tenés que ir a Bogotá a vender la pauta. Entonces, hay una concentración por el sistema centralista que tenemos. Si tuviéramos un sistema federal, de pronto dijéramos, los capitales estarían más esparcidos a lo largo de la geografía nacional, pero están pues todos en Bogotá. Entonces ¿qué hacemos pues? Eh, Todo está allá. Entonces los canales, eh, los canales pues nacieron en Bogotá, sí, todo. Entonces, entonces es por eso. Y si se quisiera generar una industria aquí, habría que darle un poquito de respiración artificial en un comienzo, si estamos hablando de industria. ¿Sí? Habría que meterla en la incubadora un ratico. para terminar, el cine, ¿cómo Mm. has... Pues mira, es una cosa muy rara. La televisión en los años 80 terminó siendo el cine de los pobres, ¿sí? Y de alguna manera escribir un capítulo semanal de una hora, sí, eh, era como escribir un pequeño largometraje, porque en una hora de televisión ya los personajes alcanzan a tener su curva dramática, alcanzan a tener una transformación, alcanzas a tener tres, tres actos, o a veces hasta más actos, dependiendo pues, por dónde vas a meter las cuñas. Entonces, de alguna manera, como que pues toda esa energía de la escritura cinematográfica se fue ahí, en la escritura televisiva. Y se nutrió esa escritura se nutrió de todos mis anhelos de escribir para cine y de alguna manera me produjo la satisfacción de sentir que me había comunicado con un público de pronto
mucho más amplio del que hubiera logrado escribiendo para cine. Sí, o sea, pues yo ahorita hablo con gente en todas partes, me dicen, ah, sí, 10.º grado. Sí, de pronto sí, pues no todo el mundo se dio la estrategia del caracol. Sí, de pronto siento que le hablé a mucha más gente y eso es muy bacano. O sea que yo me sigo declarando fan de la televisión, más que ahora la televisión se está fusionando, a través de las series se está fusionando cada vez más con el cine. Sí, mucha gente está migrando, sobre todo esa famosa huelga de guionistas de televisión, muchos migraron a la televisión y a las series, entonces me siento muy cómodo eh, bailando con, con la fea, como dicen algunos Bueno, Juan, cineastas. Ah, bueno, ha sido una conversación muy interesante de conocer un pedazo importante de la historia tuya como guionista, como creador, esa visión de esa televisión con los que muchos crecimos cuando niños y que no y que nos dio como también esos impulsos para soñar. Esto era Deambulando con Juan Guillermo Izaza, un guionista, actor que ha aportado a la ciudad, a Medellín, y que nos ha permitido vivir muchas tardes y muchas noches de momentos de ficción y de realidad. Nos volvemos a ver en otro programa.